Lin Nan Ho pertenece al Instituto Nacional de Educación de Singapur, que es el único instituto para la formación docente. Esto está centralizado. Él es doctor en Filosofía de la Educación, Matemáticas y Enseñanza de las Matemáticas. Tiene un título en Matemáticas Puras, obtenido en Australia, y un máster en Ciencias de la Educación en los Estados Unidos. Usted se formó con el método tradicional de enseñanza de matemáticas. ¿Y cuáles son las debilidades de ese método y por qué Singapur creyó necesario desarrollar un método distinto que es original y que ha tenido una gran repercusión en el mundo entero? Okay, I think I'm not too sure whether I would use this word traditional. Yo no estoy seguro de que convenga utilizar este adjetivo de tradicional. Lo que yo diría es que en los años 60, 70 y los años 80 ya empezamos, digamos, a aplicar nosotros un planteamiento muy asiático. Nosotros adquirimos la independencia en 1965 y los que viven en Singapur vienen de los países asiáticos vecinos. Y cada uno venía con su manera de aprender las matemáticas. Había gente de China, de la India y de Malasia. Y digamos que tenían un planteamiento, digamos, utilitario de las matemáticas. Y yo creo que esto es una de las características de la matemática asiática. Es decir, nosotros nos fijamos sobre todo en la utilidad de las matemáticas y de cómo se utiliza. Y digamos, es una manera de concebir las matemáticas muy diferente de la que se tiene en Europa, en que se fijan más, digamos, en la belleza de las matemáticas, con lo cual son dos perspectivas de la misma disciplina. No es que una sea mejor que otra, pero digamos que todo depende, digamos, de la cultura y dentro de esa cultura cómo se ha desarrollado como disciplina la matemática. Y nosotros tenemos un enfoque mucho más práctico de las matemáticas dentro del currículo. Pero de todas maneras nos dimos cuenta que no tenían buenos resultados los estudiantes hasta en los años 80. Y entonces el Ministerio de Educación, digamos, hizo un encargo a un grupo de profesores de matemáticos para ver cómo se podía mejorar la enseñanza. Y uno de los líderes de este proyecto decidió que una de las cosas que había que hacer era examinar, digamos, los métodos de aprendizaje que se utilizaban. Es decir, que se dedicaron mucho tiempo a viajar por el mundo para ver cuáles eran los métodos de aprendizaje, las distintas teorías. Y basándose en estas teorías y, digamos, poniéndolos en el contexto de Singapur, se intentó ver de qué manera se podían aplicar estas teorías. Se hizo un experimento en distintas escuelas en los años 80 y una de las cosas que vimos es que en vez de fijarnos en cómo había que utilizar las matemáticas, cómo aplicar las matemáticas, cómo contar con las matemáticas, nos fijamos sobre todo en cómo los estudiantes, cómo los alumnos, digamos, le daban importancia y le entendían el sentido de las matemáticas y de la utilidad que podía tener las matemáticas en la vida normal. Es decir, que se dan cuenta de lo bueno de las matemáticas para que luego pudieran seguir utilizando las matemáticas más después de sus estudios. Es decir, lo que queríamos es que los alumnos se convirtieran en auténticos consumidores de matemáticas y que al mismo tiempo ellos mismos fueran creativos en su uso de las matemáticas. Y ahora, efectivamente, todo el mundo mira con atención el currículo de matemáticas de Singapur. Pues bien,
todo está basado en la idea de que las matemáticas es algo multifacético, es decir, que los alumnos no solo tienen que conocer las habilidades fundamentales y los hechos y los datos, sino que necesitan tener muchas otras habilidades heurísticas, metacognitivas, etcétera. Y al mismo tiempo, no hay que olvidar la importancia que tiene en motivar a los alumnos para que los alumnos, digamos, les gusten las matemáticas, se aficionen a las matemáticas. Con lo cual, de alguna manera es lo que quería explicar, que no nos hemos apartado, digamos, del método tradicional. Lo que pasa es que hemos aprendido muchas otras cosas y lo que hemos hecho es intentar, digamos, tener un currículo más equilibrado, más balanceado de las matemáticas y que lo conciban así los alumnos. ¿En qué consiste el método? ¿Cómo es este paso de lo concreto a lo pictórico, a lo abstracto? ¿Cómo se desarrolla desde la primera infancia? I see that the ambassador has done a lot of homework about Singapore mathematics. Bueno, veo que el embajador ya ha hecho sus deberes previos sobre el currículo de matemáticas de Singapur y conoce bastantes cosas. Pues bien, se habrá dado cuenta que nosotros, sobre todo cuando se trata de alumnos jóvenes, tenemos que intentar empezar por una comprensión del mundo y ir entendiendo a partir de ahí las matemáticas, porque si intentamos hacerlo de otra manera con alumnos muy pequeños, digamos, se desinteresan de ello inmediatamente. Entonces, todo esto se basa en uno de los matemáticos más conocidos y piensa que para poder abstraer las matemáticas de la experiencia concreta, lo importante es, digamos, jugar con las matemáticas antes de verdaderamente poder pasar a la abstracción, es decir, empezar por imágenes y algo mucho más concreto. Pero para poder utilizar este método en un aula de clase no es fácil y a los profesores no les resulta fácil aplicar esta teoría de Brunner. Por eso hay que recoger todo esto en unas ideas para dar instrucciones a los profesores de cómo tienen que hacerlo con los alumnos pequeños. Es decir, decirles, bueno, cuando enseñen a niños pequeñitos hay que empezar con algo muy concreto y empezar a jugar con las matemáticas. Incluso antes de hacer una imagen, de dibujar una imagen, por ejemplo, las fracciones, bueno, la mitad, por ejemplo, bien, ¿qué es lo que hacemos? Se coge una hoja de papel y se dobla y entonces se divide en dos. Pues eso es, digamos, la explicación concreta de lo que es la mitad, una fracción, y luego se puede hacer en 4. Y esto es lo importante, que haya una diferencia entre la experiencia concreta y luego la imagen, porque cuando los niños utilizan sus manos, digamos, lo ven mucho más claro que simplemente cuando hay una imagen que para ellos es inalcanzable. Luego, cuando digo, por ejemplo, el número 5, bueno, por ejemplo, es muy concreto porque los niños ven que tienen 5 dedos y les puedo hacer contar 1, 2, 3, 4, 5. Pero en el momento que lo pongo en el tablero, es algo ya más abstracto, ya no lo tienen como algo muy concreto que pueden
tocar y que pueden ver. Y entonces cuando lo dibujan, entonces ya lo relacionan con la experiencia concreta. Y se acostumbran, digamos, a no mover algo que antes podían mover porque la imagen ya no lo puede mover. Y entonces empiezan a utilizar la imaginación. Y las imágenes son muy importantes como un paso intermedio. Y cuando se escribe el número, por ejemplo, la mitad, saben que es la mitad de una parte. Y hay 1 y 2, pero a pesar de que ser 1 y 2, nosotros decimos mitad. En inglés se dice half. Bueno, según los idiomas no tiene por qué decirse de la misma manera, pero el lenguaje también influye en la manera de enseñar las matemáticas. Y en inglés, por ejemplo, no se dice que esta mitad es la mitad de 1. Se dice simplemente mitad, y entonces hay que explicárselo mejor a los niños, sobre todo cuando hablan inglés. Y esto es lo que hay que hacer en la clase, basándose en la teoría de Brunner, pero aplicándola con más facilidad para que la puedan dominar los profesores. El grado 1, por ejemplo, los niños son muy pequeños, y entonces uno empieza ya a introducir los números y luego más tarde, cuando se enseña a los alumnos de más edad, por ejemplo, el área, se menciona esto a un niño muy pequeño. Nosotros no lo podemos hacer, pero lo hacemos un poquito más tarde, más o menos en el grado 3. Es decir, que antes tienen que tener una experiencia concreta para saber en qué consiste este área. Es decir, en la superficie que se cubre, esta es una dimensión. Y el área, digamos, ya es una noción abstracta que incluye, digamos, 2 dimensiones. Con lo cual, en lo que se refiere al enfoque concreto pictórico, decimos que no es aplicable a los niños muy pequeños o en cambio a los alumnos de más edad. No, digamos que es algo muy útil para introducir a las matemáticas abstractas a un alumno de cualquier edad. Yo he dado clases en la enseñanza primaria, secundaria, incluso más adelantado, y les puedo pues decir que a cualquier edad es importante relacionar las ideas abstractas con algo concreto. Y es muy importante que los alumnos aprecien lo más posible las matemáticas. Y verdaderamente cuando se hace bien, digamos, es algo que fluye naturalmente y que no se necesita memorizar nada. Y además esto hace que uno tenga verdaderamente una manera distinta de ver las cosas. Y creo que esto es algo muy importante que recordar. Tiene que venir algo como algo muy natural. Tenemos que, cuando verdaderamente entendemos el sentido de las cosas, lo recordamos muy fácilmente. De eso se trata, es decir, dar sentido a lo que hacemos. Y necesitamos una serie de instrumentos para entender mejor por qué las matemáticas, y más bien que cómo las matemáticas, es decir, el por qué. Es una manera luego de entender mejor el mundo, y todo esto indudablemente les ayuda a los niños a, digamos, disfrutar con las matemáticas en vez de tener que recordar las cosas obligatoriamente. Permíteme hacer de negative thinker, de recoger críticas que se han hecho al sistema, aunque hay una universal aprobación del sistema de matemáticas de Singapur. En Estados Unidos se ha desarrollado una escuela que básicamente se apoya en el método de Singapur, casi diría que es una adaptación, pero se llama Everyday Mathematics, la matemática de todos los días. Y contra lo que usted nos ha dicho, se señala que el método de Everyday Mathematics tiene que ver más con la vida cotidiana
con la vida real, y el método Singapur es en ese sentido más abstracto y menos útil. Okay, I think this is a very good and important question. Me parece que me hace usted una pregunta muy importante. En los últimos 2 días he estado reunido varias veces con matemáticos, profesores de matemáticas franceses. Y yo no estoy aquí para vender, digamos, un método, no, estoy aquí para explicar lo que hacemos y para hablar con ustedes. Porque todos tenemos que darnos cuenta de que nuestro contexto sociocultural es muy diferente. Y, por ejemplo, cuando cambiamos el currículo en Singapur, lo hicimos en función del contexto de entonces, a dónde habíamos llegado y qué es lo que queríamos modificar y agregar. Y yo estoy convencido de que en cualquier país pasa lo mismo, en el sentido de que uno cada país tiene sus fortalezas, sus debilidades. Por ejemplo, en muchos países asiáticos, nosotros generalmente tenemos gran facilidad para la informática, y creo que si hay delegados chinos aquí, lo pueden efectivamente confirmar. Y es impresionante la facilidad que tienen los estudiantes, pero al mismo tiempo, en muchos de los países europeos se da gran importancia a la creatividad y a la comunicación y a la justificación y a admirar las matemáticas, apreciar la belleza. Todo esto supone muchas fortalezas, pero también cada país tiene sus propias debilidades que hay que corregir de alguna manera, con lo cual, digamos, el currículo está integrado dentro del contexto sociocultural y tiene que partir, digamos, de todo ese contexto precisamente, y no imitar simplemente lo que se hace en otra parte. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, alguien se está tomando una pastilla para el dolor de cabeza y yo no puedo simplemente tomar la misma pastilla porque a lo mejor a mí no me pasa lo mismo que a él. Y yo creo que es muy importante, digamos, que compartamos lo que vamos aprendiendo durante este viaje. Es un auténtico viaje, y lo que hay que ver es qué partes del viaje se pueden adoptar y cuáles no conviene adoptar. Nosotros solíamos tener un sistema en que pedíamos que a los alumnos que recordaran los números, y digamos que conseguimos efectivamente cierto buen nivel de lo más fundamental, pero luego era difícil, digamos, hacerles pasar de este nivel, y por eso en los años 80 cambiamos un poco de planteamiento y pensamos que había que conseguir que a los niños les gustaran las matemáticas, disfrutaran, y entonces naturalmente resulta algo más abstracto que el ver las matemáticas del día a día. Have looked towards Singapore and said that Singapore seems to be doing well mathematically or even in science. Y lo mismo ocurre con las ciencias. Not sitting there thinking that we are great, because it is a fact that no system is perfect. Y la verdad es que tampoco decimos que lo hacemos todo maravillosamente. No, todavía no es perfecto nuestro sistema para nada. Lo que pasa es que nosotros hacemos evaluaciones y vamos viendo cómo va funcionando nuestro sistema. Y lo que decía el embajador es verdad. Es lo que necesitamos es efectivamente acercar las matemáticas a la vida de todos los días, a la vida concreta. Y es verdad que a veces a los alumnos no les resulta
resulta fácil conectar, digamos, las matemáticas con la vida real. Y esto es muy importante. Por eso nosotros hacemos una modelización de las matemáticas y les enseñamos cómo se pueden utilizar las matemáticas en la vida de todos los días y cómo pueden aplicar las matemáticas a las situaciones reales. Y, cómo puedo utilizar las matemáticas que he aprendido para tal o cual situación de la vida real. Y al mismo tiempo, desde el 2013 hemos animado a los profesores a que aportaran cada vez más ejemplos de la vida real. Y de todas maneras es un currículo evolutivo que se va cambiando cada vez que vemos que hay cosas que se pueden mejorar, y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Se está modificando pues el sistema durante los años. Ahora tenemos el currículo de 2013 que ha sido revisado ya después, y en los años 2020 a 2021 vamos a tener otro nuevo currículo completamente. Y lo importante es que en cualquier momento, digamos, nos dediquemos a solucionar el problema que queremos solucionar en función del contexto sociocultural de cada país. La estrella del seminario por la universal aclamación que hay del sistema. Muchos países, pese a las diferencias sociales, culturales, históricas, sociales, económicas, políticas que usted señaló, están tratando de adaptar, y muchos han adoptado el sistema. Muchos estados en los Estados Unidos y otros países los han adoptado. Pero yo quiero insistir en los aspectos que se critican del sistema, que son minoritarios, pero que se critican. Algunos han sido parte de la autocrítica que usted señaló, porque es necesario, por supuesto, perfeccionar el sistema. Pero una de las cosas que se dice es esta. Singapur, los chicos de Singapur aparecen primeros en PISA en todos los órdenes: matemáticas, ciencia, lenguaje y comprensión de textos. No solo en PISA, también en TIMSS y otras mediciones que se hacen. Pero mucha gente dice que Singapur ha convertido a los niños en atletas, cuyo objetivo es llegar a una meta, que es ser primeros, y que eso genera una presión familiar, escolar, social, que puede atentar contra un aspecto de la formación del niño. Okay. First of all, thank you so much en primer lugar, for calling me the star. muchas gracias por decir que soy una estrella, pero tengo que decir que no brillo tanto. Hay muchas estrellas hoy aquí, pero muchas gracias por ese cumplido tan generoso. Como ya he dicho, nosotros lo que queremos es crear oportunidades para intercambiar nuestras experiencias como esta, y por eso quiero felicitar al embajador argentino por haber creado este foro. Es algo muy útil para mí como académico, porque me permite aprender mucho de otros sistemas y otras culturas. Nos hace tener más amplitud de miras sobre las posibilidades que hay. Pero volviendo a la cuestión de que este sistema ha creado presión porque quiere ser siempre el país mejor colocado en los índices. Bueno, creo que es natural, ya seamos el gobierno, los profesores o los padres, todos queremos que los alumnos logren los mejores resultados. Es natural que queramos que sean los mejores. No creo que nadie quiera enseñar a sus alumnos, a sus hijos o a sus ciudadanos pretendiendo que sean los últimos de la clase.
Pero es cierto que en Singapur hay mucho énfasis en que los niños tienen que ser los mejores. Lo que queremos es que aprendan mucho, que sean muy buenos, y así nosotros habremos cumplido nuestra responsabilidad de haberles dado las herramientas necesarias. Mi trabajo es educar y ayudar a los alumnos a que se desarrollen y se valgan por sí mismos para que no necesiten el apoyo del profesor en el futuro. Con lo cual es natural que queramos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia y para las generaciones futuras. Sin embargo, el estrés obviamente pues es una consecuencia de todo esto. Aún así, tengo que decir que depende de la cultura. Seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta de la tendencia en TIMSS, en PIRLS y en PISA. Los países que ocupan los primeros puestos suelen ser asiáticos. Y bueno, creo que no es tan sorprendente, porque creo que estarán de acuerdo conmigo en que los padres en los países del este asiático se vuelcan mucho con los logros académicos de sus hijos. Y la razón es histórica. En muchos de estos países asiáticos, tener buenos resultados académicos es una forma de ascender económica y socialmente. Y por eso los padres en estos países del este asiático invierten todo lo posible, incluso se sacrifican y prescinden de algunas cosas, lo gastan todo en sus hijos para que ellos puedan tener la mejor educación posible, porque eso les augura un futuro brillante. Pero no tiene solo que ver con el sistema educativo, sino también con la cultura. Singapur tiene una sociedad migratoria que viene del propio continente asiático y tiene un contexto particular. Pero hay que entender también la historia de Singapur. Aquellos que emigraron a Singapur, la mayoría de ellos llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Eran personas que en su país pues no habían tenido una situación buena y Singapur fue como una tierra de promesa para ellos. Y luego tuvieron allí sus hijos y querían que sus hijos tuvieran un futuro mejor que ellos. Y con lo cual hacían todo lo posible para que sus hijos tuvieran un buen futuro. Y aquí no estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, de estas personas, de estos migrantes que llegaron al país, que apoyan mucho a sus hijos para que tengan éxito. Estas personas pues darán todo para que sus hijos puedan aprender, con lo cual va más allá del propio sistema educativo, es una cosa cultural también. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno, del Ministerio de Educación, cuando hablamos de educación creo que tenemos que tener un vistazo más completo, no solo pensar en el plan de estudios, sino también en la cultura en la que se enmarca. Y para nosotros la educación es la segunda prioridad. La primera es la defensa y la segunda es la educación. Porque somos plenamente conscientes de que así, en este sistema, los alumnos podrán lograr buenos resultados y los padres también se alegran de ese éxito de los niños. Es una especie de espiral que se retroalimenta. Y es cierto que eso puede crear una gran presión para los niños. En nuestro sistema, por ejemplo, después de la escuela primaria hay 6 años de educación. Y luego hay un examen de fin de estudios primarios. Se trata de una prueba para garantizar que los niños han alcanzado un nivel adecuado antes de avanzar al siguiente nivel. Y yo recuerdo cuando era alumno que nos decíamos, vale, o bien se aprobaba el examen o se suspendía. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era importante decir a los niños cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Con lo cual solamente analizábamos matemáticas, inglés y la lengua materna para ver si los alumnos podían progresar o no. Pero, bueno, se empezaron a poner notas y así los niños pues se comparaban entre sí.
para notas como la nota A, que es sobresaliente, o la más, o la menos. Y los niños se preguntaban entre sí qué nota había sacado el amigo. Y esto creó una competitividad tal que nos empezamos a preguntar, ¿por qué se sacó un 97% y otro un 96%? Y cuando se quiere saber si el niño tiene los conocimientos necesarios en ciencias, en su idioma o en matemáticas para pasar de curso, pues quizás no sea necesario evaluarlos a ese nivel. Por eso el Ministerio ha pues cambiado el sistema y simplemente hace una prueba para ver si se puede pasar al siguiente nivel, una prueba general para reducir el estrés sobre los alumnos. Y por eso digo que sabemos que el sistema no es perfecto y que crea presión para los alumnos. Y no nos conformamos con los resultados que sacamos, por ejemplo, en el informe PISA, que dice que nuestro desempeño es muy bueno, porque otros indicadores no dicen lo mismo. Por eso echamos un vistazo a todos los indicadores para ver dónde podemos mejorar como país, porque una característica de nuestro país, de Singapur, es que no tenemos ningún recurso natural. Nuestro único recurso natural es nuestro recurso humano, nuestras personas. Y si no tenemos mucho cuidado con la educación, nosotros, pues como país, no podremos sobrevivir. Por eso invertimos tanto en educación, porque sabemos que los recursos humanos que tenemos son los que nos van a permitir avanzar. Y ese es nuestro contexto en el que nos desarrollamos, y por eso tomamos estas medidas de las que hemos hablado. Algunos piensan que habría que eliminar esa prueba para dejar la escuela primaria y pasar a la secundaria, pero tenemos mucho cuidado con las revisiones que hacemos de la política educativa. La revisamos, pero no la cambiamos de arriba abajo, porque lo cierto es que con las políticas educativas hay que esperar varios años para ver los resultados. Por eso no se pueden cambiar las cosas drásticamente de la noche a la mañana. No se puede tirar el bebé, por así decir, con el agua del baño. Por eso sí, reconocemos que hay cierta presión para los estudiantes, pero lo que nos preguntamos es si podemos hacer que el aprendizaje sea más divertido, si podemos quitar aquellos elementos que crean tanto estrés para los alumnos, porque ese estrés puede ser negativo para el aprendizaje de los niños. Que yo tengo admiración por el sistema y que tanto es así que he promovido una experiencia piloto en una de las provincias argentinas, Mendoza, y se lo he propuesto a otra provincia, Córdoba. De modo que cuando yo hago estas preguntas negativas, lo que estoy buscando es su respuesta a algunas de las críticas que nosotros mismos recibimos cuando queremos promover, por ejemplo, el método de matemáticas de Singapur. Y otra de las críticas que recibimos, que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, por supuesto, a mí no me sorprende que tengan los puestos que tienen los chicos de Singapur, creo que es consecuencia de este sistema, pero también muchos dicen que esta presión lo que hace es desarrollar un espíritu exageradamente competitivo, mientras que la educación también tiene que desarrollar un espíritu solidario. Okay, again, the thing is that I really appreciate what the ambassador just shared. Muchas gracias por la información que nos acaba de dar. Estas críticas no son solo críticas. Pienso que este es un buen foro para compartir experiencias y yo, de hecho, aprendo mucho en estas plataformas donde compartimos experiencias y podemos aprender unos de otros. La última cuestión que ha planteado es si la educación debe promover otros valores, no solo la competitividad, porque estoy seguro de que están pensando que la competitividad hace que todos actúen de forma individualista y no en grupo. Y por eso pensamos que la educación es más que solo el aprendizaje de una disciplina, de una materia. Queremos que el niño se pueda desarrollar.
tenemos pues unos objetivos o resultados educativos que esperamos, y uno de esos objetivos es que nuestros alumnos colaboren en la sociedad en la que viven. Con lo cual, queremos que los niños sean perseverantes y sean excelentes, pero saben que no pueden ser excelentes a expensas de otros. El estrés es cierto que puede ser positivo en niveles bajos, pero si hay demasiado estrés, pues es negativo. No queremos que piensen que el mundo está esperando por ellos, sino que se tienen que esforzar. Y por eso les explicamos que no deben embarcarse en un rumbo, en una senda ellos solos, sino que es importante colaborar con los colegas, con los compañeros. No se trata de ser excelente individualmente, sino también como grupo. Y por eso, hoy en día, el aula nos permite crear situaciones de trabajo en grupo para los alumnos. Y tenemos un marco que hemos llamado andar el marco de competencias del siglo XXI. En este marco queremos enseñar a los alumnos a vivir en el siglo XXI y se incluyen las competencias que los alumnos necesitan para poder vivir en un mundo globalizado en el que tenemos que ser tolerantes con la diversidad y tenemos que reconocer que la diversidad es un valor añadido, pero también para aprender cómo aprovechar las diferencias en un grupo para poder avanzar. Con lo cual no solo enseñamos materias como las matemáticas, hay otras materias como inglés o nuestra lengua materna, porque no aprendemos solo inglés, también nuestra lengua materna, somos bilingües. Tenemos un nivel excelente en ambos idiomas, con lo cual, como digo, no solo se trata de tener asignaturas como matemáticas, ciencia, lengua, sino que también creamos muchos proyectos de trabajo en equipo y tratamos de que los alumnos no estén en grupos homogéneos, sino que haya diversidad para que aprendan cómo pueden enseñarse cosas mutuamente, cómo pueden aprender unos de otros. Y así, se dan unas instrucciones a los profesores para que se puedan adaptar a los alumnos y que los alumnos puedan tener éxito a su ritmo, porque no se trata solo de que los alumnos se comparen entre sí y se digan que no son tan buenos como los compañeros. Con lo cual creamos estas tareas en las que hay que tener habilidades prácticas y no solo habilidades en conocimientos, y así todos los alumnos pueden aportar sus propias habilidades y capacidades y contribuir al debate. Como digo, no se trata solo de tener éxito, sacar unos resultados a nivel individual, sino que también queremos inculcar toda una serie de valores para que ellos aprecien el trabajo en grupo y la colaboración con otros, que puede producir resultados que van mucho más allá de los resultados que puede lograr una persona por sí sola. Les explicamos a veces que 1 más 1, cuando se trabaja en grupo, es mejor que 2. El método PISA o la medición PISA no es para elegir el estudiante que está en primer puesto o el grupo, sino para elegir el promedio de conocimiento que tienen los alumnos. Pero otra observación, y esta es más importante para nosotros, aunque incluso se ha hecho en algunos sectores de los Estados Unidos, para aplicar el método en nuestros países, en América Latina, uno de los obstáculos es el costo. Es el costo de los elementos que son descartables, es el costo de los libros que tienen precio alto. ¿Es posible adoptar el método en términos virtuales, de modo que se pueda, a través de los medios de comunicación, a través de Internet, poder aprender algunos de los elementos del método, o es indispensable que
primero que los niños manejen en la escuela los elementos físicos y que desarrollen todo el sistema con libros impresos, con elementos físicos, como digo. ¿Hay alguna posibilidad de abaratar, por así decir, el uso del sistema en países con bajos recursos? Well, a big question. Menuda pregunta. Reason is, I think, as I mentioned earlier on, Como ya dije the anteriormente, advantage of the Singapore system pienso que la we ventaja have del sistema a que tenemos en culture Singapur where we believe in investing in es que education. nosotros sí Well, I say creemos if you look en at invertir the amount of money en we spend on educación. education, the latest, Si we han spend hecho un about vistazo 16% of our total al gasto budget que tenemos en educación, pues actually on education. el 16% de nuestro This time presupuesto round, se we are dedica normally second only a to la defense. educación. This time round, Como ya he because dicho, we have, solamente está en segundo aging lugar por detrás population, de la defensa. healthcare has moved into the second place. Yeah, we have to Aunque take care of ahora people before ese we segundo can say puesto take care of the future. If the current lot lo of people ocupa cannot el take care cuidado of, a cannot move personas ahead. de la So, tercera edad, porque tenemos una ambassador, población que está I envejeciendo think you are mucho. right in Entonces la saying educación ahora that ocupa el we tercer have lugar. Pero invested quite a lot. sí tiene razón cuando But dice on que the hemos other invertido hand, I must muchísimo. say that, Pero, sometimes, por otro lado, there are two things that we can look at the whole situation. First of all, hay que tener en cuenta I dos actually quite elementos. appreciate the fact that you En mentioned primer about lugar, the advancement in technology with internet. With the advancement pues of internet, ha hablado there usted are a lot of de materials Internet that y de can las be nuevas shared. tecnologías. And I Eso fully significa que hay agree nuevos that, materiales a los que se puede acceder. it is not about Y estoy de just acuerdo having con those usted materials. en que no se trata It's solo de how do tener we acceso plan a a ese curriculum material, that sino will meet our needs cómo and organizamos it is nuestro suitable plan de for the estudios social, cultural context para que that se we are adapte in. al contexto I think, sociocultural what en you el que need nos is to come up with movemos. something that, first of all, Y creo que it meets your needs as well as the teachers can debe make sense of satisfacer what we're talking about. las necesidades The y satisface las moment the necesidades teachers y los think that we are profesores coming up with something entienden that de lo que estamos hablando. too heavenly, not reachable, Si los profesores I tienen la think sensación de que lo que les we can estamos do what we proponiendo want to do, we can say what we want to say. es demasiado Because the teórico pero no muy ground-level aplicable, practitioner, if they don't pues entonces no va a I funcionar, don't porque think si el there's profesor anything that can be achieved. So no it's very entiende important to me o no is cree en it este must be sistema, no vamos a lograr nada. contextualized Con lo first. cual es muy So long as importante they tener en can be cuenta contextualized, el to me is contexto. there are many ways of getting in touch with the material. Y una vez que lo contextualizamos, Like, pues say, se internet, puede they're full utilizar, of se pueden utilizar materials. esos You materiales de can distintos actually get modos. access of- En in Internet touch with them. hay muchos Even like, for recursos example, I give que you se one pueden example aprovechar. where the internet actually has contributed a lot Por even ejemplo, hay to un the ámbito teaching and en el learning que Internet ha mathematics. contribuido muchísimo a la Earlier on, I educación. mentioned about the CPA approach. Ya hablé anteriormente Pictorial abstract. de ese We enfoque developed que that va por in the distintas fases 1980s, de where conceptos, technology dibujos was y luego not ya that la abstracción common. matemática. So Ya we hablé talk about concrete de que en pictorial los abstract. 80 But currently, este with the método advancement era algo of muy nuevo, technology, there is a lot of algo un poco use of desconocido, technology in pero classroom, ahora which we call con las nuevas virtual tecnologías manipulatives. In other words, the things se that students are introduce playing with, la manipulación virtual de las cosas. is Los alumnos actually in a juegan virtual form. de So, forma for example, the virtual en una cube sometimes pantalla you see in con this classroom cosas. that students are playing with. You can have the concrete one that you Así buy. que There's also a one electronic version one that you los can alumnos even verán move una versión around. electrónica Okay, que just pueden like real desplazar one. por la pantalla, igual que And with podrían that, hacerlo con it algo actually físico. introduced what I call another Y type con of eso hemos representation. introducido una Okay? nueva, And that un nuevo tipo de representation is neither representación concrete que no es ni nor concreta pictorial. ni It's not pictorial because we pictórica. actually can maneuver and change No es it. pictórica porque It's se not puede concrete cambiar, because se the puede child manipular. cannot really Y no es pick it concreta out porque el and estudiante no la feel, puede but they can tocar, manipulate it. no la puede sentir, Now, pero as sí la such, puede the thing is manipular. that I have worked with a lot of Singapore teachers where they started to Muchos use profesores en virtual Singapur manipulatives, empezaron and a these are utilizar este available método on de la some, manipulación virtual. Platform totally free. Es You don't even algo have to que está buy disponible en them. muchas You just plataformas go on. gratuitamente, ni There's siquiera hay que gastar National dinero. Library of Virtual Manipulatives, all right? That website. Of course, if you Son feel that páginas you're web owning, you can gratuitas. buy. Otherwise, you can just go Obviamente, to si the quieren, internet pueden and they can use it. comprar And with ese tipo de that, programas, right, the pero teachers algunos son actually have gratuitos y access to pueden another aprovecharlos. kind of Y así representation. los profesores tienen And what acceso I have a un actually tipo nuevo get the de teachers to work representación. on is a Y new lo que yo hago representational es theory,
invitar a los profesores a utilizar una nueva metodología que he dado a llamar CVPA, que incluye esta plataforma virtual. Así se enseña a los alumnos la realidad concreta y luego la realidad virtual, y es muy fácil pasar luego a la parte abstracta. Y lo que ocurre en estos casos es que a los alumnos les encanta jugar en el ordenador. Nosotros, bueno, a veces tenemos dificultades, pero los jóvenes, pues, se sienten como pez en el agua con estos programas. Y esto además reduce los gastos. Y así los alumnos ven la relación entre las cosas en la pantalla, las cosas virtuales y las cosas en los documentos impresos. Así, la tecnología nos proporciona nuevos recursos y a la vez nos permite introducir una nueva representación que además es gratuita. Y el segundo aspecto del que quería hablar es que en Singapur la desventaja que tenemos es que tenemos una economía diminuta. Estaba hablando anteriormente con educadores de Lyon y diríamos que Singapur más o menos tiene la talla de Lyon. Pero la cuestión es que en un país de este tamaño se puede lograr una economía de escala. Porque puede que ustedes consigan desarrollar habilidades con menos gasto que nosotros. Y les voy a poner un ejemplo. En Singapur, las escuelas reciben fondos para comprar material para que lo usen los alumnos. Pero hace unos 5 años el Ministerio decidió que pueden proporcionar directamente algunos materiales a las escuelas. Y para eso lo que hacen es encargar las cosas a gran escala y así es mucho más barato y lo distribuyen luego a las escuelas, se ahorra dinero. Así, si el Ministerio ve que algunas herramientas o materiales son muy útiles, se pueden además adaptar a sus escuelas y encargarlos a gran escala, y así es mucho más barato que si la escuela tiene que comprar directamente, porque en esos casos pues la escuela compra estos materiales de forma individual y es mucho más caro. Además, el Ministerio, al comprar gran cantidad, pues consigue un descuento y lo puede adaptar a su contexto nacional. Por eso pienso que hay distintas formas de hacer las cosas, pero lo más importante es crear un plan de estudios que se adapte a su contexto. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más sobre un tema concreto. A veces he visitado países donde me han pedido que examine sus planes de estudios y he visto que, a pesar de que muchos países se esfuerzan en crear un plan de estudios que sea bueno para su país, para sus alumnos, a veces olvidamos una cosa, y es que cuando introducimos una novedad, los profesores, los que los tienen que aplicar en la práctica, ellos también necesitan aprender porque para ellos también es nuevo. Con lo cual, es clave no solo desarrollar un buen plan de estudios, sino también ver cómo se puede aplicar, cómo se puede implementar. Hay que capacitar a los profesores con las habilidades necesarias para aplicar ese currículum. Por eso hay que ocuparse del desarrollo profesional de los docentes, para que ellos puedan luego pasar a la práctica en el aula. Porque en algunas escuelas, por ejemplo, tienen muchos recursos y compran los libros, pero luego los libros se quedan en las estanterías porque los profesores no saben cómo usar esos nuevos métodos, nadie les explica cómo funciona. Y entonces los profesores piensan que es mejor hacerlo como lo han hecho siempre, hacer lo que saben, y es realmente una lástima, porque se intenta modernizar el plan de estudios, que sea algo moderno y nuevo, pero luego si los profesores no saben implementarlo, pues no sirve de nada y a veces no nos damos cuenta. Nos quedamos simplemente en la fase de planificación y no pensamos en cómo se va a aplicar. Que se nos haya agotado el tiempo y le agradezco mucho toda esta explicación que ha
saldado muchas dudas, pero por supuesto nos quedan preguntas que hacer, no solo a mí, sino a todos quienes nos acompañan. Nosotros vamos a dar después una dirección para que nos hagan comentarios, preguntas, dudas, y tal vez lo molestemos un poco más a usted transfiriéndole por mail esas dudas para que nos conteste aún más de lo que hoy nos ha contestado, que por supuesto ha sido muy importante y otra vez se lo agradezco. Thank you very much. I'll be most happy to answer your question. Muchas gracias, responderé a sus preguntas con mucho interés.